fiestas que Dios da al pueblo de Israel vienen a ser una revelación profética acerca de la obra de redención que Jesucristo haría por nosotros. Una obra que se establece o se hace poquito más de 2000 años para atrás. Pero de las fiestas de las cuales comenzamos a hablarle, como la Pascua, fueron instituidas como 3500 años todavía para atrás. Son fiestas que el pueblo de Israel fielmente ha venido practicando, ordenando, desarrollando, que vienen a darnos a nosotros un retrato, que vienen a pintar para nosotros una foto de lo que el Mesías vendría a ser por Israel y por todo el mundo entero. Cuando nosotros escudriñamos estas fiestas, sirven para arraigar nuestra fe en la profunda palabra del Señor, no únicamente en Mateo, Marco, Juan, sino en toda la ley del Señor, la instrucción del Señor, según Lucas capítulo 24, cuando Jesucristo se encuentra con los discípulos que caminaban a Emaú, los cuales dice la Biblia, no creían que había resucitado. Él comienza a abrirles el entendimiento, dice la Biblia, cuando abrió las escrituras y le enseñó lo que él declaraban y decían. Obviamente las escrituras a las cuales estaba hablando no es referencia a Mateo, ni Marco, ni Juan, no es referencia a Lucas, no es referencia al libro de los Hechos, ni Corintios, ni Revelaciones. ¿Por qué? Porque no estaban escritas todavía. Entonces era una referencia de lo que es el Torá, de lo que es los escritos y lo que es entonces también los profetas. Toda palabra que les habló, que hablaban de él, lo sacó de ese lugar. Y a nosotros nos conviene a saber, entender también cuál es la rica palabra profética donde podemos anclar nuestra fe, donde podemos recibir aliento, fortaleza, afirmación y confirmación de las cosas que creemos en lo que concierne al Señor Jesucristo. Denle otro aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Tenemos entonces la tercera fiesta de la cual Dios establece para el pueblo de Israel. Y hemos pasado la fiesta de la Pascua, donde el Señor ordenó un cordero. El cordero que dice la Biblia cubría al pueblo de Israel, los libraba de un juicio que venía en la tierra de Egipto. Ahí también Dios estableció que comerían panes sin levadura, la cual era la segunda fiesta que estuvimos viendo. Y todo esto es una sombra y un tipo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Su cuerpo fue puesto en la tierra y su cuerpo es el pan sin levadura. Levadura representa pecado, pero en Cristo, dice la Biblia, no ha habido pecado de ninguna forma, de ninguna clase, pues al tercer día, dice la Biblia, Dios lo levantó de los muertos, dando evidencia y testimonio que no había pecado en él, porque lo que le da el poder al pecado, a la muerte, dice la Biblia, es el pecado. Y como no había pecado en Jesucristo, la muerte no pudo retenerlo y al tercer día resucitó de entre los muertos. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Tenemos delante de nosotros entonces la escritura donde Dios establece esta celebración llamada celebración de los primeros frutos. Era una celebración perpetua que el pueblo de Israel debería de conmemorizar año tras año, y viene también a revelarnos algo sobre lo que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si comenzamos a analizar, la Biblia dice que esta fiesta se celebraba el 16 del mes de Nisan. Esto es en el tiempo de la primavera. Y la Biblia dice que esta ceremonia era establecida de parte del Señor para el pueblo de Israel. Y aquí la Biblia nos habla de los
requisitos para celebrar esta gran fiesta. Miren lo que dice en el verso número 12 la palabra del Señor. El verso número 12 dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. La Biblia dice que en esta fiesta habían ciertos elementos que deberían de presentarse. El primero, dice la Biblia, se daba un cordero, se sacrificaba un cordero sin defecto, sin mancha, sin falta alguna. Este era uno de los elementos que debería de presentarse en este día en el templo en Jerusalén. Por segundo lugar, dice la palabra de Dios que deberían de presentar una ofrenda de la flor de la harina que era amasada con aceite olivo, y se añadía también un poquito de un perfume, y dice la Biblia, lo ofrecerían y lo mecerían ante la presencia del Señor. La Biblia dice que se presentaba una ofrenda, una libación del vino con el cual Dios los había bendecido, y eso también lo traían al altar, lo derramaban ante la presencia del Señor. Esto es lo que la Biblia dice el pueblo de Israel hacía y celebraba año tras año. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca de las cosas primera, y estaremos viendo en este día cómo Dios establece que las cosas primeras son de Él, que las cosas primeras pertenecen al Señor. La Biblia dice: cualquier cosa que se llame primero, dice la Biblia, eso es para el Señor. De nuestros hijos, animales, bestias, trabajo, todo, dice la Biblia, lo que es primero, eso pertenece al Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Para aquellos que escudriñan algo o estudian algo en la palabra de Dios, hay un tipo de estudio que se llama escatología. Y escatología tiene que ver con las últimas cosas. Tiene que ver con los últimos días, tiene que ver con las últimas cosas. Pero en este día te voy a hablar de las cosas primera. Y la Biblia tiene mucho que hablar sobre el tema de las cosas primera. Y verdaderamente la Biblia nos enseña en Apocalipsis que Jesucristo es el primero y que Jesucristo es el último también. La Biblia nos revela que Él es el alfa, la primera letra del alfabético. Él es el omega, la última letra del alfabético. Entonces la Biblia nos enseña que las cosas primeras son del Señor, las cosas últimas son del Señor, y verdaderamente todas las cosas pertenecen al Señor. Dele un aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Nosotros como creyentes y cristianos hacemos bien cuando le damos a Dios las cosas que pertenecen al Señor. Y en esta ceremonia Dios pedía que Israel le diera las cosas que a Él pertenecía. Las primicias, los primeros frutos, dice la Biblia, no deberían de comerse, no deberían de venderse, deberían de presentarse al Todopoderoso. Reconociendo que no era la fuerza de ellos, ni la inteligencia de ellos que les había traído esta bendición, sino era la gracia, misericordia y poder de Dios que les dio la fuerza para hacer estas riquezas. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. La palabra de Dios entonces aquí nos ofrece una prohibición, y esto lo vemos en el verso 14. Dice la Biblia: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es para vuestras edades, donde quiera que habitéis. Notemos que la palabra de Dios dice que Dios dijo que era prohibido tomar de las cosas primeras y utilizarla para cualquier otra causa, cualquier otra razón,
aparte de lo que Dios había mandado y había ordenado. Dios dice, el fruto de la tierra no puedes comer de él, no puedes gozar de él, no puedes disfrutarlo hasta que primero traigas las primicias a mi templo. Cuando hayas traído las primicias a mi templo, entonces puedes gozar, puedes disfrutar de la grande abundancia de bendición que yo te voy a dar. Pero dice el Señor, yo vengo primero, yo soy primero, antes que César, antes que el suegro, antes que la tienda, antes que el carro, antes que la casa. Es el Señor Dios Todopoderoso. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que entonces demos honra a quien merece honra y demos respeto a quien merece respeto. Y el Señor dice que el primero en la línea es Él. La Biblia nos dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán a ti por añadiduras. La Biblia dice que nuestro tiempo primero debería dedicarse al Señor. Toda cosa que nosotros emprendamos en la vida, debemos de aprender a poner a Dios en primer lugar. Debemos de aprender a guardar a Dios en primer lugar. Cuando hacemos esto, no nos vamos a desviar del camino, no vamos a tropezar ni deslizar en el camino cuando decidimos poner a Dios primero. Por el temor que le tenemos, el respeto que le tenemos, no le llamamos Señor como un título vacío, sino como una realidad, una práctica en nuestra vida diaria. No sea que ocurra con nosotros, como dijo Jesucristo un día, vendrán a Él, dirán Señor, Señor, y Él les dirá, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no te conozco. Si vamos a llamar a Jesús Señor, no hay que ser nomás como un título vacío. No hay que ser nomás como una palabra vacía, sino debe de ser en hechos y debe de ser en verdad. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta, que la fe sin obras simplemente no existe. La persona se engaña a sí mismo, pero cuando una fe está acompañada con muchas obras, entonces es una fe sincera, es una fe íntegra, es una fe que dice la Biblia agrada a Dios, y con esa fe dice la Biblia se mueven montañas, la vida es transformada y cambiada, no seguimos en lo mismo, somos una nueva criatura. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Malaquías: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Dices, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, en vuestras primicias y en vuestras ofrendas. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros no le damos a Dios lo que es de Dios, Él lo considera un robo. Cuando nosotros no le damos a Dios lo que pertenece a Dios, Él lo considera un robo. Y últimamente quiero acordarte que los ladrones no pueden entrar en el reino de los cielos. Quiero acordarte que los ladrones no pueden entrar en el reino de los cielos. Los que entran, dice la Biblia, en lo que le dan a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, reconocen que Dios es Señor, de Él recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto, y le honramos en nuestras primicias. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Quiero que veamos en Deuteronomio capítulo 26, el verso primero, cómo los israelitas traían sus primicias al templo. En los días que vivimos esta ceremonia, el pueblo de Israel no la practica. Sobre todo no la practica porque ahorita no hay un templo en Jerusalén. No se puede ofrecer un cordero, no hay un altar donde se pueda hacer estas cosas. Y esta fiesta entonces es el primer día donde se comienza a contar hasta el 50, donde entonces se celebra lo que llamamos
Pentecostés nosotros. Comienza con este primer día, cuentan 50, el próximo día 49, 48, 47, hasta llegar al 50. Y entonces celebraban el día de Pentecostés. Pero el contar comienza con el primer día de los frutos, del primer fruto de la tierra. Desde aquí cuentan 50 y llegaban al día de Pentecostés. El pueblo judío dice que ese es el día donde Dios le dio a Israel el Torá, la ley. Nosotros también sabemos que en ese día Jesucristo derramó el Espíritu Santo sobre la tierra, sobre toda carne, los días gloriosos que ahorita vivimos y estamos gozando. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. El libro entonces de Deuteronomio capítulo 26, comenzando en el verso primero, nos enseña lo que se hacía por medio del pueblo israelita en esta fiesta. Dice el verso primero: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tome posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias, de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Ahora dice la Biblia que traigan entonces las primicias. Se presentaban en el templo, dice la Biblia, y dejaban ahí la primicia en las manos del sacerdote. La Biblia dice que entonces hacían una declaración y hacían una confesión. La declaración y la confesión tiene fundamento en que Dios es un Dios fiel, en que Dios es un Dios que guarda pacto, en que Dios es un Dios que, dice la Biblia, cumple su palabra. Entonces estarían ya en la tierra prometida, habrían sembrado, levantado la cosecha, y antes de hacer cualquier cosa con ella, primero dice la Biblia, daban a Dios lo que era de el Señor. Traían la canasta, la ponían delante del sacerdote y hacían esta declaración. Y te presentarás, dice una vez más, y harían esta confesión. Mire lo que dice en el verso 3 otra vez: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová dar a nuestros padres. Dice la Biblia el verso 4: y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. No te sigue aquí la palabra: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres. Ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestro padre, y Jehová oyó nuestra voz. Vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagro. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Cada vez que usted trae sus primicias al Señor, debe de acordarse de este texto. Y debe de acordarse que usted no está haciendo nomás una ceremonia porque se le pone en la cabeza, sino que usted está dando su diezmo porque es lo que Dios pide de nosotros. Usted lo está haciendo porque bendice al Señor, reconoce que Dios ha sido fiel a su promesa, que Dios te ha bendecido, Dios te ha guardado, Dios te ha prosperado, nada te ha faltado, y reconoce: no es mi inteligencia, mi fuerza que me ha traído esto, sino es Dios en su fidelidad, en su gracia, en su misericordia. Dele un
fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Note lo que dice en el verso número 10. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Entonces aquí vemos que esto era un acto de obediencia y un acto de adoración al Señor. Adorando al Señor por su bondad, adorando a Dios por su bendición, adorando a Dios porque es un Dios que cumple sus promesas. Usted y yo en este día tenemos mucho que agradar al Señor. Tenemos mucho por cual adorar al Señor. Y la Biblia dice, al que mucho se le da, mucho se le espera. Entonces démosle al Señor honra, gloria, alabanza y adoración. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña entonces todos estos pasos que el pueblo de Israel haría en esta fiesta llamada la fiesta de los primeros frutos. Quiero hablarles un poco acerca del pueblo de Israel y sus sacerdotes y dirigentes, una fiesta pública que ellos hacían también. Esto se hacía entonces en lo que era el atardecer del segundo día, el cual conocemos como el día de panes sin levadura. Esta fiesta es una fiesta que se hacía los sacerdotes, 3 de ellos que irían como segadores en un grupo y multitud de adoradores que estaban presentes en la fiesta, que los acompañaban. Entonces ahorita te voy a hablar sobre esta fiesta que ellos hacían. Y notemos otra vez cómo esto nos habla acerca de Jesucristo y la obra que Cristo hizo por nosotros. Ahora aquellos que lideraban al pueblo de Israel se conformaban de 70 varones. Ellos eran conocidos como el Sanedrín. Esto viene desde cuando Dios le manda a Moisés que no tiene que hacer la obra él sola, que debería de levantarse 70 varones, y que Dios tomaría el espíritu que estaba en Moisés, lo pondría sobre ellos alivianarían la carga para él, le ayudarían para dirigir al pueblo de Israel. En el tiempo entonces donde Cristo viene, se había establecido este modelo. 70 varones que guiaban y conducían al pueblo de Israel en las cosas que conciernen la ley, lo que concierne la adoración en el templo. Ellos eran los dirigentes. Aquel que era la cabeza sobre ellos era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote venía de Aarón, el cual venía de la tribu de Leví, y los que le apoyaban en este tiempo era la tribu de Leví. Nosotros los conocemos como el levita. Era una tribu completamente dedicada al servicio del Señor. Ellos no hacían otro tipo de trabajo, sino que se dedicaban ministrando al pueblo a favor del pueblo de Israel. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Es una historia muy interesante la historia de ellos, pero ahorita no tenemos tiempo para entrar más. Entonces el Sanedrín había comprado un terreno, un campo en aquellos días que se llamó el Valle de Ceniza. En este campo entonces ellos sembraban la semilla que crece en el tiempo del invierno, es decir, la cebada la ponían en este campo y la sembraban, la cual vendría a ser en una celebración y representar los primeros frutos para toda la nación de Israel. Compraron este campo, lo tenían bien cercado, lo cuidaban, lo protegían, mas no lo regaban ni tampoco le ponían abono de ninguna clase. Es decir, el fruto de la tierra tenía que salir de la tierra misma. Ellos no harían nada más que sembrarla, pero tenía que crecer naturalmente. Ellos no le echaban agua ni le ponían abono. Confiaban que el Eterno le daría el crecimiento, le daría el desarrollo, y la sembraban, pero ellos no la regaban ni nada más le hacían para ella. La dejaban crecer completamente natural. Ahora, el tiempo donde la habían sembrado
era aproximadamente 70 días antes de la Pascua. 70 días aproximadamente antes de la Pascua la habían sembrado, el tiempo de la primavera había llegado y entonces el primer fruto de la tierra se manifestaba en esta cebada. Entonces ellos vendrían después en esa noche que sería ya el día que pasa, el día de los panes sin levadura, y entonces venían este grupo de sacerdotes y adoradores, venían para levantar las gavillas que representaban la primicia para el pueblo de Israel. En aquella parte de la tierra habían escogido ciertas porciones donde la gavilla, el fruto de la tierra era lo mejor de todo el campo. La señalaban y la apartaban, y ahora venían para cosechar aquello que se había apartado y se había separado. Venían entonces en una delegación que incluía 3 segadores. Los segadores traían unos en la mano y traían una canasta con ellos. Llegaban a aquel campo entonces con esta hoz, con la canasta, y comenzaban a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es: ¿ha bajado ya el sol? La primera pregunta que harían era para ver si el día 15 había pasado, el día de los panes sin levadura había pasado, y el día pasaba cuando el sol estaba bajando. Ya de ahí en adelante se considera, según en la forma que los judíos cuentan los días, de tarde en tarde, ya entraban en el día número 16, que era el día de los primeros frutos. Entonces ellos preguntaban primero: ¿ya ha bajado el sol? La gente respondería amén o sí, y entonces preguntaban la pregunta: ¿segaré ahora? Es tiempo de segar, decía él, es tiempo de segar. La gente le decía amén o sí. La tercera pregunta que harían es: con este hoz, y la gente decía sí, amén. La otra pregunta era: en esta canasta la pongo, y la gente decía sí, amén. Y entonces la última pregunta era: en este sábado, y la gente decía sí, en este sábado. Entonces ellos entraban y comenzaban a cosechar aquella cosecha. Metían el hoz, sacaban el fruto de las primicias de la tierra, la ponían en la canasta y se dirigían entonces hacia el templo. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Los sacerdotes entonces en esa noche tomarían este fruto de la tierra, lo trillaban, lo tostaban y lo molían en esa noche. Era una obra que se requería básicamente toda la noche. Ellos trabajando primero para separar el fruto deseable de lo no deseable. Después tostaban aquel grano para que se preparara. Tomaban esa misma noche entonces esto y lo pasaban por una forma de refinación. Se dice que utilizaban 13 diferentes coladores para poder asegurarse que la harina era súper fina. La querían tan fina que dice en el Talmud que metían las manos dentro donde estaba la harina, la sacaban y no querían que se pegara nada a la mano. Era refinada, pero bien refinada. La Biblia dice que entonces tomarían de esta misma harina, la iban a mezclar con aceite de olivo, añadían un incienso a ella, y esta sería la ofrenda que se mecería ante el altar que representaba los primeros frutos. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Los primeros frutos, una vez más, siendo algo muy importante para el Señor. Los primeros frutos siendo algo que revela la obra del Señor,
cómo el Señor viene a hacer la redención del hombre y cómo el Señor comienza un proceso donde va a cegar de la tierra no cebada, va a cegar de la tierra no algodón ni nada más, sino almas eternas que ponen su fe en Cristo Jesús y su obra redentora. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Para esto quiero que vayamos a Éxodo capítulo 22 un momento y el verso 29. Quiero ahora leer y ver cómo estas cosas primeras Dios dice que son de Él. Y queremos ver en muchos lugares en el Antiguo Testamento donde Dios establece esta verdad. Las cosas primeras son mías. Éxodo capítulo 22, el verso 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Quiero que note que el Señor dice que no debemos de demorar en darle a Él las primicias. Que no debemos de tardar en darle a Él las primicias. Si en una forma u otra hemos tardado, es tiempo de nosotros ser más diligentes. Dice la Biblia, no sea que deslicemos. Dice la Biblia, es tiempo que con más diligencia atendamos estas cosas. No digamos si quiero, mañana, si traigo gana. Es tiempo de poner a Dios primero en nuestras vidas. En otro lugar, el 23 de este mismo libro, el verso 19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. La Biblia nos dice entonces los primeros frutos son del Señor. Esto es de todo producto agrícola, sea trigo, sea olivo, sea uva o sea lo que sea. Las primicias deberían de darlas al Señor. Ahora la palabra de Dios nos dice ahora en Éxodo 23, el verso 30. Ahí está ya el verso 30. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. La Biblia dice entonces que los animales, las bestias que ellos tenían, fueran caballos, fueran vacas, fueran ovejas, fueran chivas, fueran lo que fueran, la Biblia dice, los retendrían el primogénito por 7 días, pero en el día número 8, dice la Biblia, lo traerían y lo ofrecerían en ofrenda al Señor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pertenecen al Señor. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 13 y el verso número 2. El libro de Éxodo capítulo 13 y el verso número 2. Cuando lo encuentre diga un amén. Dice la Biblia: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así sea de los hombres como de los animales, mío es. Quiero que note que la Biblia dice que el primogénito de cada varón, la Biblia dice, pertenece al Señor también. La Biblia dice que el primogénito que nacería en cada hogar debería de ser dedicado y consagrado para el Señor. Él era para ser utilizado para el servicio del Señor, para los propósitos eternos del Señor. A menos, dice la Biblia, que se redima aquel muchacho, dice la Biblia, él debería de estar en el servicio del Señor cada día, cada semana, todos sus días, hasta que la Biblia dice muriere. El primogénito, dice la Biblia, pertenecía al Señor. Ve lo que dice en el verso número 12 de este mismo capítulo donde estamos. El verso número 12, dice la Biblia: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tu animal, los machos serán de Jehová. Mas tu primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos.
Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de mano de servidumbre. Endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya. Quiero que note que la Biblia dice todo primogénito era del Señor. Pero quiero ahorita decirle que Dios estableció para el pueblo de Israel la redención del hijo primogénito. Es decir, la Biblia dice que Dios estableció una forma donde no tenían que dejarlo en un templo, dejarlo en un lugar, en un servicio al Señor por siempre, sino deberían de redimirlo y deberían de traerlo a su casa. Si era muy cabezón o algo y no te parecía, ahí mejor lo dejabas. Pero si lo querías, lo podías redimir. Y la Biblia entonces señala que era el precio de la redención para volver a tu hijo contigo a tu casa. Mire, ahí está en el libro de Números, capítulo 18 y el verso 15. El libro de Números, capítulo 18, el verso número 15. Dice la palabra de Dios de esta manera: todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como animal, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. La Biblia establece que hay un precio por el cual deberían de pagar, y la Biblia dice que eran 5 ciclos. Deberían de traerlo y dárselo al sacerdote. Y entonces la Biblia dice: así ellos redimían a su hijo, así lo llevaban ellos para su casa. Ahora, la historia de los levitas es muy importante, porque Dios estableció una tribu para ocupar el lugar de los primogénitos. Y la tribu es la tribu de los levitas. El Señor dice: yo voy a elegir una tribu de ustedes. Ellos me van a servir constantemente y continuamente. Ellos no tendrán herencia en la tierra prometida, porque yo seré herencia para ellos. Todo fruto de la tierra, los sacrificios que traen el pueblo de Israel, servirán para la sustancia de ellos. Y cuando leemos, los levitas no tuvieron herencia en la tierra prometida. Se les dio ciudades con sus ejidos, si no estoy equivocado, 10 o 13 de ellas. No, estoy equivocado, era más que como 48 de ellos. Y entonces la Biblia dice que los levitas ahí habitaban y se dedicaban a ministrar al Señor a favor del pueblo de Israel. Pero ellos tomaron el lugar del primogénito, el cual se redimía, se volvía a la casa, pero los sacerdotes, los levitas, se dedicaban continuamente al servicio del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. La Biblia dice entonces, cuando el muchacho cumplía un mes, entonces dice la Biblia, deberían de redimirlo. Vendrían entonces al templo, a la casa del Señor. Ahí harían una ceremonia de redención y podrían llevarse a su hijo para su casa. La ceremonia es conocida en hebreo como Pidyon Aven. Esta es la ceremonia de la redención del primogénito. Quiero que vayamos a San Lucas capítulo 2, el verso 22. Por otra escritura dice la Biblia que cuando vendrían, deberían de presentar una ofrenda al Señor también. La ofrenda sería, dice la Biblia, un cordero de 1 año, sin tacha, sin defecto. Y dice la Biblia, para los que no podían traer 2 tortolinas, o podrían traer 2 pigeons también, podían presentarlos también.
en lugar del cordero. Ahora note lo que aquí dice en Lucas capítulo 2, el verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces aquí dice la Biblia que al Señor Jesucristo lo presentan. Y dice la Biblia que también hacen esta ceremonia de la redención del primogénito. Porque Jesucristo es el primogénito, según se creía, de José y de María. Entonces dice la Biblia que lo traen al templo, hacen la ceremonia y note que presentan, dice la palabra de Dios, una ofrenda, como dice la ley, 2 tórtolas o 2 palominos. Ahora cuando leemos en la ley es muy interesante, porque según la ley otra vez dice la Biblia que podrían o deberían de traer un cordero de 1 año por holocausto. Pero dice más bajo, y esto que le leo si quiere escribirlo, es Levíticos 12, el verso número 8. Dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto, la otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ahora lo que revela en esta porción de la palabra del Señor es que deberían de traer un cordero por holocausto. Pero quizás habría gente que tendría una pobreza y no tendrían la capacidad de traer un cordero. En tal caso dice la Biblia que podían traer 2 palominos o 2 tórtolas, y la Biblia dice eso lo darían en lugar de el cordero, lo que representa que los padres del Señor Jesucristo no era gente de feria ni era gente de dinero, era gente muy humilde, porque trajeron 2 palominos o 2 tórtolas. Note que lo que dice ahí representa otra vez la humildad de esta familia. No era familia de dinero, de feria, era una familia muy humilde, era una familia muy pobre. ¿Cuántos dicen amén conmigo en este momento? Quiero que pasemos ahora a Romanos capítulo 16, el verso número 5. Lo que quiero ahora leer es cómo esta ceremonia es fundamental a la doctrina que nosotros tenemos ahora, que concierne la resurrección de Jesucristo y la resurrección de los muertos de todos aquellos que depositan su fe en el Señor Jesucristo. Quiero que note que esta ceremonia es fundamental para describir lo que Dios ha determinado hacer en aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Ahora mire aquí en Romanos capítulo 16, el verso número 5. Dice la Biblia, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío. Note que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Quiero que note que el apóstol Pablo hace mención del primer creyente en Asia. Y el primer creyente en Asia, él, dice la Biblia, es primicias. Es primicias. Primicias una vez más representa una ofrenda, representa el primero, pero es representado en una forma o manera donde estamos confiando que la cosecha completa llegará. Es decir, cuando presentaban las primicias, no era todo lo que Dios iba a hacer, era una garantía, era una promesa, era una fe, que esta era la primicia, pero detrás de la primicia vendría abundancia. Detrás de la primicia vendría una grande cosecha. Entonces Epifato fue el primero, pero no fue el último. Después de él muchos creyeron, muchos se convirtieron, muchos vinieron al conocimiento del Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Romanos capítulo 11, el verso 16. Y quiero que veamos esta expresión
y cómo viene a formar lo que es la doctrina que ahorita usted y yo creemos y profesamos y predicamos. Ahora mire Romanos 11, el verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, la palabra de Dios aquí nos habla acerca de la masa. Acordémonos que en esta fiesta se hace una masa. Esta masa es sumamente refinada. Y acuérdese que se está meciendo ante la presencia del Señor y representa algo. En este caso el apóstol Pablo toma esa masa y nos habla de una parte de esa masa que es quitada del resto de la masa. Y dice, esta pequeña porción es santa. Si la otra era santa, esta tiene que ser santa. Si la otra era corrupta, esta tiene que ser corrupta. Y él habla esta palabra porque les está advirtiendo a los gentiles no judíos que no se hagan orgullosos en contra del pueblo judío, diciendo, fueron cortados, Dios ya no quiere nada con ellos, es un pueblo maldito, es un pueblo que mató al Cristo. Él no quiere que eso pase. Y le dice, si ustedes dicen que son masa santa, sepan que esta masa es masa santa también. Es pueblo de Dios también. Dios tiene un plan y propósito para ellos. Dios lo va a ejecutar y lo va a llevar a cabo. Y la Biblia dice un día, todo Israel será salvo. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Así de la misma manera, donde leemos lo que dice la Biblia de pan con levadura, donde la Biblia nos advierte que tengamos cuidado porque poca levadura leuda toda la masa. Entonces decía, si poquita levadura cae va a infectar toda la masa, ya no es una masa limpia, ni santa, ni pura. Así de la misma manera, si tomas un pedazo de masa, es limpio, le quitas una parte, esa sigue siendo limpia y santa también. El pueblo de Israel tiene un llamamiento eterno. El pueblo de Israel tiene un llamamiento eterno. Nosotros debemos de orar para que se cumpla ese llamamiento, porque tenemos una deuda muy grande a Israel. Dios viene la ley, Dios viene la palabra, Dios viene el Salvador, Dios viene la promesa. Todo viene del pueblo de Israel. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo? Acuerde que Jesucristo tenía un título sobre él, y que era Rey de los italianos, Rey de los mexicanos, Rey de los judíos. Acuérdese que cuando Él viene, Él no vuelve a Washington, D.C., ni al Distrito Federal. Acuérdese que Él viene a Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Entonces, amemos a Israel. Oremos por Israel. Se fueron endureciendo por causa de nosotros. Aquí mismo en Romanos, usted lo puede leer cuando llega a su casa. Si por la caída de ellos salvación vino al resto del mundo, ¿qué va a suceder cuando Dios los levante una vez más? Si ellos fueron cortados y eso trajo salvación a todo el mundo, ¿qué va a venir al mundo cuando ellos sean restaurados una vez más? Yo te digo lo que traerá el reino. Cristo vuelve a la tierra y se cumple lo que Él nos dijo que oráramos. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Eso es lo que va a ocasionar el día que Dios los levante una vez más. Nosotros debemos de orar por este pueblo y debemos de defender este pueblo con toda nuestra fuerza. Son nuestros hermanos, aunque ahorita están endurecidos, aunque ahorita no reconocen, pero debemos de amarlos, no debemos de maltratarlos de ninguna manera. Son el pueblo escogido del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo en este momento? Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, el verso 17. Y estamos viendo cómo esta
ceremonia de las primicias. Esta fiesta viene a ser fundamental en lo que es la doctrina que nosotros predicamos y creemos en nuestros días. El libro de Santiago, capítulo 1, el verso 17, dice la Biblia: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, note, primicias de sus criaturas. La Biblia dice que cuando Santiago escribe esta carta, le dice a los creyentes de su día que ellos son primicias de la creación de Dios. Pablo nos hace saber de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia nos habla acerca de una nueva creación. Y la Biblia dice que cuando Santiago escribe a la gente de su tiempo, le dice: ustedes no son el fin de estas criaturas, son las primicias de las criaturas, diciéndole que hay una cosecha grande que vendría atrás de ellos. Ellos trabajaban por ello, luchaban por ello, oraban por ello, y usted y yo en nuestro día debemos de continuar haciendo lo mismo. Escúchenme bien, Romanos 10 dice: ¿cómo creerán si alguien no les predica? ¿Cómo creerán si alguien no les anuncia estas cosas? ¿Y a quién Dios le ha dado a anunciar estas cosas? A usted y a mí, que somos creyentes, que hemos renacido de nuevo. Jesucristo les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último del mundo. Eso todavía tenemos como tarea, tenemos todavía como trabajo, porque lo que es el reino de los cielos no viene, dice la Biblia, hasta que este evangelio sea predicado por testimonio a todo el mundo entero. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Entonces, prediquemos el evangelio. No acostumbramos venir a la casa bien chulos y bonitos nomás nosotros. Traigamos un amigo, traigamos a un colaborador, traigamos a un pariente, para que ellos también aprendan, para que ellos también reciban, para que ellos también sean salvos. La Biblia dice: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero otra vez, ¿cómo van a saber si alguien no les predica? Tú eres ese predicador, y tú debes de llevar esa palabra a donde quiera que tú vayas. Háblales de Cristo, predícales de Cristo, enséñales que Él vino para darles vida y para darles vida eterna. Del otro fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Vamos a Romanos capítulo 8, el verso 22. Romanos capítulo 8, el verso 22. Dice la Biblia: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora quiero que note cómo el Espíritu Santo es comparado también a primicias. La Biblia dice que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. La primicia del Espíritu nos está hablando acerca de la garantía del Señor, de la promesa del Señor. Y para eso Dios ha depositado algo en nuestra vida que debe darnos la confianza y la seguridad que aquel que ha comenzado la buena obra la va a terminar. Esto es comparable a lo que se hacía en los días pasados, ya no se practica tanto, donde usted iba a una tienda y quería comprarse un saco, quería comprarse unos zapatos, pero no tenía toda la feria para comprarlo. Y entonces en esos días usted lo ponía en lo que se llamaba lay away. Diga conmigo, lay away. Así aprendemos en inglés, aleluya. Y lo que hacía usted, tomaba aquel artículo, ellos lo apartaban para que nadie lo tomara. Y usted daba un depósito de dinero para guardar aquello,
prometiendo que vendría mensualmente o lo que fuera, y daría poquito más y daría poquito más hasta pagar el precio completo. Y cuando pagaba el precio completo, se lo llevaba a su casa. El Espíritu Santo entonces es visto de esta forma y manera, una garantía que Dios nos ha dado. La Biblia dice que el Espíritu dentro del creyente clama Abba Padre, que el Espíritu dentro del creyente da testimonio a nuestro espíritu que somos los hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, es las primicias de la manifestación del poder, de la autoridad, de la sabiduría de Dios, que está actuando a nuestro favor para apartarnos del pecado, de la maldad, de la iniquidad, y darnos entrada amplia al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Él está haciendo esa obra de transformación a nuestras vidas. Él está haciendo esa obra de transformarnos para manifestar que somos una nueva criatura. Él está obrando en nosotros. Cuando fallamos, fracasamos, pecamos, Él está obrando en nosotros, dando aliento, trayendo convicción, llevándonos a arrepentimiento, motivándonos a ser cambiados y transformados y hacer la obra del Padre aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo las primicias. La Biblia dice, hasta que veamos a Cristo cara a cara, no se va a manifestar el plan completo que Dios tiene para nosotros. Pero el Espíritu Santo está obrando ese cambio y transformación ya en nuestras vidas. Y según 1 de Juan, el día que le veamos cara a cara, seremos como Él es. Entonces, hasta entonces el Espíritu Santo es la garantía, es las primicias del poder, autoridad y gloria de Dios, obrando, transformando, cambiando, alentando, levantando, transformando, hasta el día que le veamos cara a cara. Y cuando le veamos cara a cara, seremos semejante al Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo. Aleluya. Otra vez aquí vemos esta enseñanza de las primicias. Quiero que vaya a Romanos 11, el verso 26. Y mientras usted encuentra esa escritura, quiero decirle que en Revelaciones, el capítulo 14, la Biblia nos habla que en el tiempo de lo que conocemos como gran tribulación, Dios escoge del pueblo de Israel 12,000 de cada tribu, la cual conforma 144,000 testigos que dice la Biblia estarán sobre la tierra. Pero dice la Biblia específicamente de las 12 tribus de Israel. Ahí no hay gentiles, ahí no hay mexicanos o lo que quiera, son judíos. La Biblia lo declara sin duda alguna de las 12 tribus de Israel. Estos van a conformar las primicias de la salvación de toda la nación de Israel. Estos conforman la primicia de toda la nación siendo salva. Pero dice la Biblia, ellos primero se les revela Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías, y ellos llevan este mensaje a Israel, al mundo entero. Y la Biblia dice, son la primicia de lo que Dios ha prometido. Todo Israel será salvo. Los 144,000 de Revelaciones capítulo 14. Ahora leamos aquí Romanos 11, el verso 26. Dice la Biblia, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo una vez más. Aleluya. Los versos por debajo nos dice que fueron enemigos del Evangelio por causa de nosotros, pero por causa de la elección son amados de parte del Señor. El verso 29 nos dice que los dones de Dios son irrevocables. El llamamiento de Dios, dice la Biblia, es irrevocable. El llamamiento para este pueblo está en efecto. Dios salva a
Israel. Quiero que vayamos ahora, ya para terminar, en Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leer desde el verso 12. Primera de Corintios, capítulo 15, voy a leer desde el verso 12. Dios tiene un plan para todo el mundo entero. Dios no quiere que nadie perezca, ni chinos, ni indios, ni rusos, ni judíos. Dios quiere que todos sean salvos. Para eso necesitamos hacer el trabajo de predicar este evangelio a todo el mundo entero. Es la única manera. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. El apóstol Pablo les está hablando acerca de la necesidad de creer en la resurrección de Cristo. Porque desde entonces habían falsos maestros y falsos profetas que negaban que Cristo vino en carne, padeció en carne y resucitó. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo está luchando contra esta falsa doctrina y enseñanzas de ellos, que se les hace una imposibilidad creer que Dios puede levantar a alguien de entre los muertos. Si creemos que Dios hizo el universo, que tiene galaxias innumerables, estrellas innumerables, si creemos que no sucedió por chanza, como dicen los de la evolución, ¿por qué vamos a dudar que Dios no puede levantar a alguien de entre los muertos? Jesucristo, para señalar que Él tenía ese poder, resucitó al único hijo que tenía una viuda. Resucitó a su amigo Lázaro después de 3 días. Y lo hace el Señor Jesucristo para señalar, Él es la vida y Él es la resurrección. Y todo aquel que cree y pone su fe en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hablando de ellos en el Nuevo Testamento, la Biblia ni les llama muertos, dice que están durmiendo, dicen que están descansando hasta que suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que estemos entre vida seremos transformados en un cerrar y abrir de los ojos. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo, aleluya. Pablo les dice que esta gente fraudulenta debería callarse la boca e irse para la casa, porque si Cristo no ha resucitado, no hay razón para predicar la palabra de Dios. Sin la resurrección de Cristo no hay necesidad de predicar la palabra de Dios, porque la resurrección es el sello del cumplimiento de toda promesa que Dios nos ha dado. Es el sello y el cumplimiento que la obra consumada es, que redención se ha efectuado, salvación está establecida para todo aquel que abrace la obra redentora del unigénito Hijo de Dios. Mire el verso número 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Pero no deje que nadie le engañe. Si Cristo no resucitó, estamos todavía en nuestros pecados. No hay garantía de salvación, no hay garantía de vida eterna. Si Cristo no resucitó, entonces no hay garantía de salvación. La resurrección establece esta garantía. Y sin esa garantía, la Biblia dice, lo que predicamos es pura vanidad y pura locura. Dice la Biblia en el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 2 cosas. Primero, el apóstol Pablo nos recuerda que hay
madres, abuelos, gente que ha muerto antes de nosotros. Murieron creyendo en Cristo. Pero si Cristo no resucitó, ellos no van a resucitar tampoco. La tumba es el fin de su vida. No más verán otro día, no más verán el sol, no más verán al Señor. Todo se acabó. Sin la resurrección de Cristo, no hay esperanza viva, no hay cielo eterno, no hay nada de eso. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana, si Cristo no resucitó de entre los muertos. Dice en el verso entonces 19, no solo esto, sino que si todo lo que hay en esto del cristianismo es solamente una esperanza en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó y predicamos y anunciamos todo esto sin la resurrección, dice la Biblia que somos dignos de la conmiseración de la gente. ¿Qué quiere decir? Que muevan la cabeza y digan: tontito, ya le lavaron el coco. Si Cristo no resucitó, merecemos eso de todo el mundo entero. Si Cristo no resucitó, merecemos eso de todo el mundo entero. Entonces entendamos la importancia de la resurrección. Entendamos la importancia de la resurrección. Ahora el verso número 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Note, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces quiero que note que Jesucristo es el primero que ha resucitado. Usted dice: Lázaro resucitó, sí, pero murió otra vez. El hijo de la viuda resucitó, sí, pero murió otra vez. Pero Cristo resucitó y ya no muere jamás, eternamente y para siempre. Cuando Él vuelva, no viene con ninguna relación al pecado ni a la muerte. El pecado no tiene poder, ni la muerte tiene poder ni autoridad sobre él. Entonces la Biblia nos enseña: Él es la primicia de los que durmieron. Quiere decir, Él es el primero. Y así como el primero resucitó, así como el primer fruto de la tierra se recibe, hay una gran cosecha de otros que vienen tras Él. Usted, yo, su padre, su madre, los que han puesto su fe en Cristo, un día vamos a resucitar. La trompeta va a sonar y seremos resucitados. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria conmigo en este momento. Aleluya.